Buenas, buenas, bienvenidos a este nuevo video de diseño humano en donde vamos a estar hablando de los generadores manifestantes. Este es un video para compartirte un par de tips para que puedas sacarle más el jugo a lo que es tu energía y sobre todo para poder alinearte. Así que quédate que empezamos. Lo primero que quiero mencionar es lo importante que es escuchar a tu sacral. Esa es tu estrategia. Así que es importante que como que puedas identificar a ver qué es lo que realmente te apasiona. Cuáles son esas cosas que te encienden, que te vibra todo el cuerpo y es como que realmente en vez de consumirte energía por hacerlo, te genera más, de potencia. Ese es el primer gran tip que te quiero compartir. Y acá ten en cuenta que lo que puede llegar a pasar es que tu mente te juega una mala pasada. A veces lo que pasa es que nuestro cuerpo nos dice anda para la derecha y la mente te dice no, es por la izquierda. Entonces en tu caso, escucha mucho a tu sacral, conecta con tu cuerpo, registra qué es lo que te pasa en el momento, sobre todo a la hora de que te llegue una propuesta, una invitación, alguien te pide ayuda, te proponga un nuevo trabajo, por ejemplo. Fíjate bien de conectar y sentir tu sacral. Acá otra cosa, segundo tip que te quiero compartir, es normalicemos el que quieras estar en 1000 proyectos diferentes. Siendo un generador manifestante, es muy normal que tengas como ese touch de manifestador. Claro, el manifestador lo que hace es iniciar, ¿no? Ese es su rol en la sociedad. Sin embargo, vos sos generador manifestante. Entonces lo que te pasa es que además de tener esa energía sacral del generador puro, tenés este touch de manifestador en donde lo que te puede traer es como querer estar cambiando de lo que estás haciendo, de proyecto, a veces hasta incluso de trabajo, de estudio, etc. Y acá lo que es muy importante es que te amigues y aceptes esa dinámica que tenés de energía. Es muy normal, por ejemplo, que estás pintando las paredes de tu casa o querés hacer un cambio, lo que fuese, y de repente terminaste eso y ya querés hacer otra cosa. Y querés ponerte a planificar un viaje. O por ahí de repente querés empezar un nuevo hobby. Y es como ese constante, hago esto y después esto y después esto y después esto, muy normal. De hecho, es probable, no a todos, pero a algunos lo que les pasa también, es que no terminan las cosas. Ejemplo, con la casa, seguimos con ese ejemplo. Por ahí se te ocurre querer cambiar y redecorar tu living, tu cocina, lo que fuese. Y en ese proyecto lo iniciaste, lo empezaste, como que, uy, qué bueno esto, qué sé yo. Y por ahí llega un punto donde es como si fuese una curva lo que pasa, ¿no? De lo que es tu sacral encendido, queriendo hacerlo, a de repente como, uy, se empieza como medio a aburrir. Entonces, en ese proyecto de cambiar, renovar tu casa, a la mitad de camino es como, uy, bueno, listo, ya no quiero hacer más esto, quiero hacer otra cosa. Es normal. Entonces, en ese caso, para evitar llegar como a dejar las cosas inconclusas, es muy importante que puedas tener como un plan de contingencia, por así decirlo, o mejor dicho, pedirle ayuda a alguien para hacer ese proyecto, cosa que vos puedas como entrar e involucrarte en ese proyecto cuando estás encendido con ganas de hacerlo y cuando no como que tengas a esa persona, grupo de personas para ayudarte a terminar ese proyecto. Y tercero, lo que te quiero comentar es que en tu caso, probablemente no siempre, pero puede pasar, tu autoridad no sea la misma que la estrategia. Es decir, la estrategia de todos los generadores y generadores manifestantes es seguir el sacral, o sea, responder desde el sacral. Pero lo que puede pasar es que por ahí tengas una autoridad emocional. Entonces, lo que sí es importante es que no solamente escuches a tu sacral, sino también a esa autoridad que tenés. Prestale mucha atención a cómo es que eso te impacta en tu energía. Si tenés una autoridad emocional, lo que puede llegar a pasar es que no es que haya una competencia en tu plexo solar y sacral, pero sí es como que va a haber como cierto tipo de interferencia que puede llegar a pasar, que te cueste identificar qué es lo que querés. Encima con esta autoridad es un no a tomar decisiones en el momento. Mientras que el sacral es todo lo opuesto. El sacral es decidí ya en según cómo te sentís. Y sobre todo, como vos sos generador manifestante, esto nos habla de que vos tenés tu garganta conectada a un centro motor. Tu energía va a ser muy diferente a la de un generador. Entonces, en tu caso, experimenta mucho también con ese motor al que estás conectado, que tenés la garganta, porque eso también es como que te va a dar como un plus de indicio de por dónde viene también tus virtudes y tu propósito incluso. Por ejemplo, si tenés la garganta conectada al plexo solar, que son las emociones, muy probablemente lo que te pasa es que estés acá más que nada para expresarte
desde tus emociones. O sea, las emociones en tu vida van a jugar un rol re importante, dependiendo del canal que tengas. Bueno, un montón de detalles ahí después para profundizar, pero sí nos habla de que esa garganta está ahí para comunicar desde las emociones, que es muy diferente a si esa garganta está conectada con tu sacral. O sea, ¿ves cómo va cambiando? No vamos a entrar muy en detalles, pero sí que experimentes y veas a ver cómo esa autoridad y esos centros motores que tenés conectados a la garganta, cómo es que te impactan en tu día a día y sobre todo cómo los puedes usar a tu favor. Así que bueno, hasta acá el video de hoy. Espero que te hayan servido estos tips. Si te quedó alguna duda o me quieras preguntar algo, acá abajo en los comentarios lo puedes escribir, así te puedo ayudar con eso. Y nos estamos escuchando, viendo la próxima. Adiós.